En el año de 1542, en las alturas nevadas del monte Furano, los monjes del templo Shorinji encontraron algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre la muerte. Un cuerpo perfectamente conservado en el hielo, sin heridas visibles, sin descomposición, los ojos cerrados como si acabara de quedarse dormido. Pero lo que verdaderamente perturbó a los monjes no fue el estado del cadáver, sino lo que ocurrió cuando lo tocaron. El hielo a su alrededor comenzó a moverse, a obedecerle, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué? Al despertar, pronunció un solo nombre con voz quebrada: Tadataka. Los registros del templo hablan de un guerrero llamado Ionin Reika, conocido por su dominio absoluto sobre el frío. Pero los registros mienten, o al menos no cuentan toda la verdad, porque yo recuerdo cuando no había hielo en mis venas. Recuerdo el calor de la sangre corriendo libre por mi cuerpo, el sudor después del entrenamiento, el vapor de mi aliento en las mañanas de otoño. Recuerdo cuando mi corazón latía no por venganza, sino por amor. Mi nombre es Ionin Reika, y esta es la historia de cómo el fuego se convirtió en hielo eterno. Crecí en las laderas del monte Furano junto a mi hermano Tadataka. Él era todo lo que yo no era. Sereno donde yo era impulsivo, compasivo donde yo era feroz, sabio donde yo era temerario. Tadataka podía calmar una tormenta con una palabra, mientras yo las provocaba con mi sola presencia. Pero éramos inseparables, como el día y la noche que se encuentran en el crepúsculo. Nuestra maestra, Fuyukashi, nos enseñaba los caminos antiguos en su templo escondido entre los pinos nevados. Ella había sido como una madre para nosotros desde que los bandidos quemaron nuestra aldea. Fuyukashi tenía manos que podían curar cualquier herida y ojos que veían más allá del presente. Cuando me miraba, yo sabía que ella veía el hielo que crecía en mi alma mucho antes de que yo mismo lo sintiera. El poder sin sabiduría es destrucción, Reika, me decía mientras practicábamos los movimientos ancestrales. El hielo preserva, pero también puede matar. Debes elegir qué quieres conservar. Pero yo era joven, y los jóvenes creen que el poder es suficiente respuesta a cualquier pregunta. Todo cambió el día que llegó Scorpion al templo. No era su nombre verdadero, claro está. Era simplemente como lo conocíamos. El hombre que llevaba la marca del escorpión ardiendo en su frente, enviado por alguien que se hacía llamar el Emperador de las Sombras. Había venido a reclutar guerreros para un torneo, una competencia que prometía poder y gloria a los vencedores. He oído hablar de ustedes, dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Los hermanos que dominan elementos opuestos, uno que abraza el hielo, otro que danza con el viento. Tadataka rechazó la invitación de inmediato. No necesitamos probar nuestro valor en espectáculos de violencia, declaró con la calma que siempre lo caracterizaba. Pero Scorpion había venido preparado. Con él viajaba alguien más, alguien cuya sola presencia hizo que el aire del templo se electrizara. Raiden, el brujo del rayo, cuyas cicatrices brillaban con energía contenida. El torneo no es opcional, murmuró Raiden, y su voz sonaba como trueno lejano. Es una convocatoria. Quien se niegue a participar será considerado enemigo del emperador. Fuyukashi se interpuso entre nosotros y los visitantes. Estos son mis discípulos. Si quieren llevárselos, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Oita. Raiden sonrió, y fue la sonrisa más terrible que he visto jamás. Eso puede arreglarse. Lo que siguió fue una batalla que destrozó todo lo que yo consideraba sagrado. Fuyukashi era poderosa, sí, pero Raiden tenía la fuerza del cielo mismo corriendo por sus venas. Los rayos convertían en ceniza todo lo que tocaban. El templo ardía, los textos antiguos se desintegraban, y en medio del caos, vi como un rayo alcanzaba a Tadataka. Mi hermano cayó sin un grito, con esa expresión serena que nunca lo abandonaba, ni siquiera en la muerte. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no mi corazón. Eso había quedado hecho pedazos antes. Algo más profundo, más fundamental. El equilibrio que Fuyukashi me había enseñado a mantener se desplomó, y en su lugar quedó solo el frío. Un frío que no era solo temperatura, sino ausencia total de piedad.
El hielo brotó de mí como sangre de una herida. Congeló el aire, congeló las llamas, congeló el mismo tiempo. Raiden retrocedió, sorprendido, pero ya era demasiado tarde. Lo alcé del suelo con manos que se habían vuelto témpanos, y miré sus ojos mientras la escarcha crecía en sus pestañas. Ahora participaré en tu torneo, le dije con voz que ya no reconocía como mía, pero no será para servirle a tu emperador, será para destruirlo. Ah, no recuerdo haberlo soltado, no recuerdo si murió ahí, o si logró escapar. Lo único que recuerdo es el silencio que siguió, y la voz quebrada de Fuyukashi llamando mi nombre mientras yo contemplaba el cuerpo inmóvil de Tadataka. Reika, murmuró con sus últimas fuerzas. La venganza es un hielo que nunca se derrite. Te convertirá en algo que tu hermano jamás podría amar. Pero yo ya no podía escucharla. El frío me había tomado completamente. Los meses que siguieron son borrosos en mi memoria, como vistos a través de una ventana empañada por la escarcha. Viajé hacia el lugar del torneo, una isla perdida, donde se alzaba una fortaleza de piedra negra. En el camino, me topé con otros guerreros. Algunos buscaban gloria, otros venganza. Unos pocos, simplemente, no tenían otro lugar a donde ir. Conocí a Kojin, la bruja cuyo poder sobre las maldiciones era tan temido como respetado. Era una mujer mayor, con cicatrices que contaban historias de batallas que se remontaban décadas atrás. Me tomó bajo su protección no por compasión, sino por curiosidad. Nunca había visto a alguien tan joven llevar tanto invierno en el alma, me dijo una noche mientras acampábamos. ¿Qué planeas hacer con todo ese frío? Congelar el mundo hasta que me devuelva a mi hermano, respondí. Kojin rió, pero no era una risa alegre. El mundo no negocia con los muertos, muchacho, solo con los vivos. Y tú ya no estás muy vivo, que digamos. Tenía razón, aunque no lo admitiera entonces. Con cada día que pasaba, sentía menos. El dolor por la pérdida de Tadataka se había cristalizado en algo duro y cortante, que llevaba clavado en el pecho, pero ya no sangraba, ya no dolía. Solo estaba ahí, frío y eterno como un glaciar. El torneo comenzó con una ceremonia donde nos presentaron al emperador de las sombras. Era un hombre cuyo rostro cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué identidad usar. Cuando habló, su voz resonó con el eco de 1000 voces diferentes. Bienvenidos, guerreros. Algunos de ustedes buscan poder, otros venganza, unos pocos hasta buscan justicia, pero todos encontrarán lo mismo, la verdad sobre ustedes mismos. Las primeras batallas fueron fáciles. Mis oponentes caían ante el hielo como trigo ante la guadaña. No sentía satisfacción en la victoria. No sentía pena por los derrotados. Solo ejecutaba los movimientos que Fuyukashi me había enseñado, pero vaciados de toda compasión, convertidos en pura técnica letal. Kojin me observaba desde las gradas. Peleas como si ya estuvieras muerto, me dijo después de una victoria particularmente brutal. ¿Es eso lo que quieres ser? ¿Un fantasma que solo sabe matar? Pero yo tenía una misión. Cada victoria me acercaba más al verdadero premio, la oportunidad de enfrentar a Raiden, quien también había llegado hasta las semifinales del torneo. La noche antes de nuestro enfrentamiento, tuve un sueño. Vi a Tadataka de pie en un campo de flores que no tenían nombre, con esa sonrisa pacífica que siempre llevaba. Se acercó a mí y puso una mano en mi mejilla. Hermano, me dijo, ¿recuerdas la promesa que nos hicimos cuando éramos niños? Yo recordaba. Habíamos prometido que sin importar lo que pasara, siempre elegiríamos el amor por encima del miedo, la compasión por encima de la crueldad, la vida por encima de la muerte. La recuerdo, le respondí en el sueño. Pero tú no estás aquí para cumplirla conmigo. Tadataka sonrió con tristeza. Estoy aquí, Reika. He estado aquí todo el tiempo. Pero tú, elegiste el invierno eterno. Elegiste no verme. Desperté con lágrimas congeladas en las mejillas. El combate contra Raiden fue todo lo que había imaginado y más. Él había crecido en poder desde nuestro último encuentro, alimentado por la energía del torneo y la bendición del emperador. Sus rayos partían la arena de la arena, convertían en vapor las columnas de hielo que yo levantaba para defenderme. ¿Recuerdas a tu hermano?
me gritó mientras esquivaba mis ataques. ¿Recuerdas cómo gritó cuando mi rayo lo atravesó? Mentía. Tadataka nunca había gritado. Pero la mentira fue suficiente para hacer que el hielo dentro de mí se convirtiera en una tormenta. Lo tenía. Raiden estaba inmovilizado por mis cristales, impotente ante el frío absoluto que irradiaba de mi cuerpo. Solo tenía que cerrar el puño, y se convertiría en estatua de hielo para siempre. Pero entonces escuché la voz de Tadataka. No en un sueño, sino ahí mismo, en la arena. Perdónalo, hermano. Me giré, y ahí estaba. No una aparición, no un fantasma, sino Tadataka real y vivo, de pie junto a Kojin en el borde de la arena. Tenía una cicatriz que le cruzaba el pecho donde el rayo lo había alcanzado, pero estaba vivo. ¿Cómo? Susurré. Kojin se adelantó. Las maldiciones a veces pueden ser bendiciones, muchacho. Tu hermano estaba muriendo. Sí, pero yo lo sané. Ha estado aquí todo el tiempo, esperando a que fueras capaz de verlo. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Todo por lo que había luchado, toda la venganza que había alimentado durante meses, se basaba en una mentira que yo mismo me había contado. Pero lo vi morir, murmuré. ¿Viste lo que el dolor te mostró?, dijo Tadataka, acercándose lentamente. El mismo dolor que te cegó a mi presencia todos estos meses. Kojin trató de decírtelo, pero tú no podías escuchar nada que no fuera el eco de tu propia furia. Miré a Raiden, aún inmovilizado por mi hielo. En sus ojos vi algo que no había notado antes. No malicia, sino desesperación. Él también era un peón en este juego. Otro guerrero que había perdido algo, y buscaba recuperarlo a través de la violencia. ¿Qué fue lo que perdiste?, le pregunté. Su respuesta fue apenas un murmullo. Mi hija. El emperador me prometió que podría traerla de vuelta si ganaba el torneo. Entendí entonces la verdadera naturaleza del juego del emperador de las sombras. No era poder lo que buscaba, sino almas. Nos alimentaba con falsas esperanzas y dolor real, convirtiendo nuestro sufrimiento en su sustento. Liberé a Raiden. El hielo se derritió, pero no por mi voluntad consciente, sino porque algo más cálido había comenzado a crecer en mi pecho. El torneo ha terminado para mí, declaré, volviéndome hacia donde debería estar el trono del emperador. Pero el trono estaba vacío. En su lugar, había un espejo. Me acerqué lentamente, y en el reflejo vi algo que me heló la sangre de una manera completamente nueva. No era mi rostro lo que me devolvía la mirada, sino el del emperador de las sombras. La verdad me golpeó como una avalancha. Yo había sido el hallazgo de 1542. Yo era quien había estado congelado en la montaña durante siglos. Los monjes me habían encontrado, sí, pero no como Oyonin Reika el guerrero. Me habían encontrado como algo mucho más antiguo y terrible. Un fragmento del mismo emperador de las sombras, exiliado y dormido, esperando el momento de despertar. Tadataka, Fuyukashi, el templo. Toda mi vida había sido una ilusión creada por mi propia mente fragmentada. Un sueño de humanidad, que me había contado a mí mismo para evitar enfrentar lo que realmente era. Pero entonces, Tadataka puso su mano en mi hombro, y su toque fue real, cálido, humano. Las ilusiones pueden convertirse en verdad si las amamos lo suficiente, me dijo. Y el amor que sentiste por mí, por Fuyukashi, por la vida que creíste tener, ese amor es real, tan real que me dio vida a mí también. Kojin asintió. Magia extraña, muchacho. Tu humanidad soñada creó humanidad real. Nos diste vida a todos, porque necesitabas desesperadamente no estar solo. Miré alrededor de la arena. Los otros combatientes me observaban, pero no con terror, sino con algo parecido al reconocimiento. Ellos también habían sido creados por mis sueños de conexión, fragmentos de una personalidad que se negaba a aceptar su propia monstruosidad. ¿Entonces qué soy?, pregunté. Eres lo que elijas ser, respondió Tadataka. El emperador de las sombras que fui, o Yonin Reika que puedes llegar a ser. La elección estaba ante mí, cristalina como el hielo. Podía reclamar mi poder original, absorber de vuelta todos los fragmentos de humanidad que había creado, y convertirme una vez más
en la entidad que había aterrorizado el mundo durante milenios, o podía elegir la mentira hermosa, la ilusión que había creado vida real, el amor que había transformado la pesadilla en sueño. Cerré los ojos y elegí. Cuando los abrí, estaba de vuelta en la montaña donde los monjes me habían encontrado. Pero no estaba solo. Tadataka estaba ahí, sólido y real, construyendo un pequeño fuego. Kojin organizaba hierbas medicinales. Raiden jugaba con una niña que tenía sus mismos ojos, y que definitivamente no había existido un momento antes. ¿Cómo funciona esto?, le pregunté a Kojin. Magia de la más poderosa, respondió con una sonrisa. La magia de elegir quién quieres ser, en lugar de aceptar lo que eres. Meses después, cuando los monjes del templo Shorinji suben a la montaña para sus ceremonias estacionales, a veces encuentran huellas en la nieve que no parecen tener origen. Dicen que pertenecen a un grupo de ermitaños que vive en las alturas, ayudando a los viajeros perdidos y sanando a los enfermos. Los monjes los llaman los guardianes del último invierno, porque donde ellos pasan, la nieve nunca se derrite completamente, pero tampoco mata, simplemente permanece, hermosa y protectora, como un recordatorio de que, incluso el frío más profundo, puede elegir preservar en lugar de destruir. Y si alguien pregunta por qué uno de estos guardianes lleva siempre una marca azul en la frente, como de escarcha que nunca se derrite, los monjes simplemente sonríen y dicen que algunas cicatrices son regalos que nos hacemos a nosotros mismos para recordar quiénes elegimos ser. Porque al final, la venganza y el perdón son ambos formas de hielo. Una congela el alma en el pasado para siempre. La otra preserva lo que vale la pena salvar.